Seguimos en Punto de Partida en esta edición especial. Vamos a compartir ahora un testimonio desde Lecce, Italia, uno de los epicentros del coronavirus, la nación italiana a nivel mundial. Estamos en contacto con Pablo Marigliano, decíamos desde Lecce, el sur de Italia. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luis. Una alegría de estar con ustedes en esa querida Santa Fe. Bueno, hay mucho para hablar, Pablo, recién fuera de cámaras lo decíamos, pero antes de entrar en lo político vamos a hablar un poco de la emergencia sanitaria. Estamos en la segunda etapa del manejo sanitario, de la crisis sanitaria en Italia particularmente. ¿Cuál es tu visión de lo que están viviendo? Sí, el día 4 de mayo dejaríamos esta primera etapa de la cuarentena estricta y pasaríamos a lo que se llama acá la fase 2. Es muy interesante para todos los países occidentales, digamos, porque va a haber un parámetro más cercano para comparar cuál va a ser el resultado. Es la etapa más difícil según el gobierno italiano, según Conte, porque en este caso recae mucho en la responsabilidad ciudadana en general y en las instituciones cómo van a actuar frente a un delicadísimo tablero de ajedrez, en donde hay pocos recursos, en donde van a introducirse casi 3 millones de trabajadores al sistema laboral. Van a tener las empresas que pasar ciertos requisitos sobre el distanciamiento, por supuesto el uso obligatorio de las mascarillas en todo el país. Va a ser dividido en 3 grandes macro zonas. Vos sabés que acá tenemos 20 regiones, que son como 20 provincias, en las cuales está pensado tener un hospital exclusivo para el COVID-19 en cada una. Son 20 hospitales solo para el COVID. Así que se viene un trabajo muy fuerte. Las personas adultas mayores de más de 65 de años van a tener que quedarse en casa. Vos sabés que Italia tiene alrededor de 24 o 25 millones de trabajadores activos, 10% de desocupación. Estos 3 millones representan una prueba, si bien hay muchas personas trabajando desde casa con el teletrabajo actual, y bueno, hay 18 millones de personas que trabajan en relación de dependencia con 5 que trabajan como cuentapropistas. Hoy el ministro de Sanidad decía que era utópico pensar en abrir totalmente la economía sin que haya una vacuna, ¿no? Esto es bastante interesante. Parte de la estrategia, Luis, son varios puntos que el gobierno está tratando de explicarle a la gente, es la cantidad de camas en la terapia intensiva. Vos sabés que este país tiene alrededor de 5.000, un poco más de camas en terapia intensiva, que significa que tienen los respiradores, ¿no? Que se llaman también ventiladores. Así es. Que son muy bastante, poco, Pablo. Es el doble que el Reino Unido, por ejemplo, que tenemos acá. Y bueno, el tema es que por suerte los números han estado siendo favorables últimamente, Luis. Y bueno, en este momento casi toda la capacidad está siendo utilizada y por primera vez esta semana tenemos 100 camas libres. Fíjate que nivel realmente de emergencia cuando poco tiempo atrás se ha tenido que elegir lamentablemente quién va a ser entubado según la posibilidad de supervivencia, ¿no? Una cuestión muy triste que hemos vivido. Sí. O sea que estamos pasando, por lo menos lo que contás, Italia está pasando, bien digo, un momento alentador con relación a los inicios. Sí, mira, el único número, Luis, que no es alentador es la cantidad de personas que mueren diariamente, porque ya se sabía que este número iba a bajar después, ¿no? Pero en general la cantidad de recuperados, la cantidad de gente que se contagia está disminuyendo
cómo se preveía. O sea que sí estuvo funcionando realmente bien esta cuarentena. Vos sabés que este es un país muy particular, muy sociable, un poco también como nosotros, y poco disciplinado. No es como Alemania, que alguien decía que en Alemania no había que controlar. La gente, hace más o menos confía mucho en su gobierno. Acá hay un Estado muy presente y la gente sí confía en el gobierno, pero ellos mismos saben que hay un porcentaje de gente que no va a seguir estrictamente estas medidas. Entonces dicen que estas medidas van a ser fiscalizadas, monitoreadas cada 15 días. Si vuelven a subir la curva de contagios, en la peligrosidad de no dar abasto en la terapia intensiva, en los hospitales, para atender a la gente, van a volver atrás con las medidas. Así que, bueno, es muy interesante para el resto de Occidente ver qué está pasando acá en Italia, ¿no? Qué mundo el que estamos viviendo, Pablo, casi de ciencia ficción, ¿no? Muy, muy literario. En otro momento se podría haber escrito una novela. De hecho, hay mucha literatura, ¿no? sobre pandemias y sobre pestes. Pero bueno, va a ser muy fluctuante, parece, ¿no? La cosa, ¿no? Idas y vueltas y un mundo que habrá que imaginar, ¿no? Y en lo político también, digo, porque recién hablábamos fuera de micrófonos sobre, bueno, las disputas territoriales, nacionales, los distintos enfoques que hay en Italia, en España, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia particularmente, donde, hablando de Francia, particularmente uno lo tiene a Macron como un líder del globalismo hasta hace muy poco tiempo. De hecho, vino a Argentina a la cumbre del G20 con un discurso muy, muy globalista, y ahora, de unos días a esta parte, ha virado completamente, ¿no? Pone en el centro de la escena al Estado. Sí, Macron, algunos dicen que siempre ha sido una persona que ha sido muy pragmática, ¿no? En su forma de hacer política, en el sentido de que ha sabido muy bien por dónde iba la cosa con relación al poder. Exactamente. Vos sabés que con esto que decís, claro, las distintas posturas de los países también tiene que ver a cada uno según su capacidad, ¿no? El Estado que ha estado presente durante mucho tiempo, como en el caso de Italia, que se invierte bastante en la salud acá. El doble invierte Francia, por ejemplo. Pero los recortes que han habido en el Reino Unido han sido muy grandes en los últimos años, en los últimos 30 años sobre todo, donde ha habido un mantra del gobierno conservador que el NHS, que es el sistema de salud público, en realidad es más un costo que un beneficio, con muchos intentos de la privatización. Ahora están pagando muy caro tener por habitantes menos de la mitad de camas con posibilidad de terapia intensiva que Italia. Entonces, hoy mismo estuve viendo las noticias en Inglaterra, en donde se cuestionaba muchísimo que el gobierno de Johnson había prometido 100.000 test diarios y no llegan a los 12.000 en este momento. Así que, bueno, se pone en juego mucho la credibilidad de cada uno de estos gobiernos y también de la Europa entera, porque yo creo que hay muchísima expectativa con relación a cómo va a salir Europa parada de esto, porque evidentemente Europa es uno de los lugares más avanzados de este planeta. Ha demostrado siempre una gran versatilidad en las crisis, ¿no? Y mucha inteligencia realmente. Y bueno, están evidentemente manos a las obras con esto. Sí, sí, pero no es lo mismo Alemania, Pablo, que la situación de Grecia, Italia, España, en el sur, digo, particularmente, en el sur europeo. Sí, sobre todo económicamente están muy asustados. Obviamente tienen que tener, como tendremos que tener nosotros en Sudamérica, un balance entre los riesgos de tener una economía tan parada con los riesgos a nivel de salud. Vos sabés que, por ejemplo,
Grecia tiene por habitantes la misma cantidad también de camas con terapia intensiva que el Reino Unido, con una economía muy inferior, ¿no? Pero con un Estado bastante más presente que el Reino Unido, que en los últimos años ha dejado las decisiones estratégicas en cuanto a salud y algunas otras cosas al libre albedrío de la mano invisible y del mercado y de la oferta y la demanda. No así lugares como Alemania, en donde evidentemente hay políticas de Estado mucho más, digamos, previsoras, ¿no? O inteligentes, que no. Habrá que ver qué mundo emerge en lo político de esta situación, Pablo, porque, bueno, hay distintas teorías, se está escribiendo, se está pensando, todavía falta mucho transitar aparentemente, pero tenemos desde estas teorías de la posglobalización, de Dugin, hasta, bueno, aquellos que creen en la lucha de clases, que la lucha de clases se va a derivar en una revolución en esta coyuntura, aunque parece un poco utópico esta postura, pero bueno, también tenemos, creo, otra visión más ligada a la realidad, a la realpolitik, que es esto de Macron que hablábamos, ¿no? Donde el gran poder mundial, el poder financiero, está de alguna manera replegándose en una situación a la defensiva, y eso se va a traducir quizás en lo político, ¿no? La aparición fuertemente de los estados, ¿no? Para preservar el poder de estas élites. Son distintos escenarios que se pueden visualizar a futuro, Pablo. Sin duda es una oportunidad única para la humanidad. Espero que sepamos cómo gestionarla los ciudadanos. Evidentemente hay esperanzas en muchos personajes de la política. Hoy mismo estuve escuchando en la Comisión Europea algunos hablando sobre esta oportunidad única de pensar en distintos modelos de agroindustria. Es una de las cosas que en este momento está muy interesante. La gente se ha dado cuenta que la independencia alimentaria y la independencia de la salud, de la farmacéutica, es muy importante, es clave y no puede estar dejada al arbitrio, como decía, ¿no? De la economía a secas. Hoy se habla de cosas que antes no se hablaban, como por ejemplo empezar a producir cosas que se creían que no eran económicamente viables en un país como Italia, como todos sabemos, como en este globalismo, Italia depende muchísimo de Asia, como el resto del mundo, por supuesto, hasta remedios tan importantes, básicos, como el paracetamol, que lo compra de la India, por ejemplo. Y ni hablar mascarillas y todas estas cosas de la China. Así que, bueno, es un momento muy importante, más allá, como vos decías, de las distintas teorías. Algunos son un poco escépticos con lo que vos decías. Las revoluciones no las hacen los virus, las hacen las personas realmente. Pero bueno, esto es un momento de reflexión sin lugar a dudas para la humanidad. Pablo, te queremos agradecer estas reflexiones desde Lecce, Italia, y ojalá todo evolucione positivamente para ustedes allá y para el resto del mundo también. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, Luis, ha sido un placer y un abrazo grande para los santafesinos. Ahí pasaba el testimonio de Pablo Marigliano desde Lecce, Italia, con su perspectiva del coronavirus en uno de los epicentros mundiales de esta problemática.